Desprecian tu causa, burlándose de lo que es santo. Sé que ignoran, pero debo mi encuentro. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu rostro. Buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se está conectando en esta tarde. Me conecté 10 minutos antes porque Dios ha sido bueno. Quiero decirles que no tengo palabras, no tengo cómo agradecerle a Dios lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la vida de los demás. Usted es parte de esta bendición, déjenme decirle, porque sin ustedes, amados hermanos, esto no se hiciera posible. Pero Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos permite, ¿verdad?, disfrutar de estas bendiciones que solo Él sabe dar. Dios nunca nos ha dejado solos, Dios nunca nos ha dejado huérfanos, sino que Él siempre ha estado con nosotros. Y déjeme decirle que he recibido un volumen de llamadas y Dios ha sido bueno. Dios ha respondido peticiones que hemos tenido en este frasquito. Estamos poniendo todas las peticiones acá. Déjeme decirle que Dios está respondiendo cada petición. Dios está haciendo la obra en personas que tal vez nosotros no conocemos, pero de eso se trata. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere dejarnos saber que en nosotros hay un poder también. Entonces Dios sabe que tenemos ese poder que Él nos ha transmitido a nosotros. Por medio de eso nosotros podemos orar, podemos clamarle al Señor y sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa. Todo lo que nosotros hacemos, amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos para Dios, déjenme decirle que tenemos una recompensa, pero es necesario, amados hermanos, que nosotros nos dispongamos, ¿verdad? Yo entiendo, hermanos, que a veces nosotros, ¿verdad?, hacemos cosas, ¿verdad?, que tal vez a Dios no le agradan. Amén. Así que, hermanos, vamos a empezar, pero quiero dejarles saber de que ahí donde usted está, reciba un fuerte abrazo de mi parte. Yo estoy aquí ubicada en California, Los Ángeles, y estamos aquí haciendo la obra del Señor. Déjeme decirle que, como le digo, he recibido un volumen de llamadas. No se imagina, Dios está obrando al favor de Él, porque nosotros no podemos hacer nada si no es la voluntad de Él, pero con Dios todo Él lo puede. Él puede hacer cosas impresionantes, Él puede hacer cosas que tal vez uno no cree, pero Dios lo hace para que nosotros podamos ver que Él está con nosotros. Así que, hermanos, este es el libro que yo estoy leyendo, como pueden ver aquí. Este es el libro y vamos ya vamos avanzando. Toda la semana estuvimos leyendo. Yo les por eso me quise conectar unos 10 minutos, porque hemos leído el primer capítulo, que fue cuando te sientas estresada. El segundo fue refresca al cansado. Ese fue el segundo tema. El segundo tema. El tercero dice la prudencia. El cuarto, aliviemos el estrés. El quinto, que fue el viernes, que estuvimos leyendo el viernes. ¿Se acuerda que el viernes estuvimos leyendo un pasaje de la Biblia muy hermoso? Y aquí leímos la unción de Dios está en la obediencia. Amén. Y este tema que hoy viene, amados hermanos, es tan bonito. Yo le digo que este libro me ha ayudado bastante a mí a crecer espiritualmente, a crecer en la prudencia, a crecer en el estrés, pues a crecer, tomar medidas en lo que es el estrés, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo está en la obediencia. También estudiamos lo que es la obediencia, y hoy vamos a estar estudiando acerca, que dice, el tema de hoy se va a llamar estén quietas y conozcan a Dios. Ese va a ser el tema. Yo voy a leer la porción bíblica. Yo pienso que si no leemos la lectura bíblica, no hay una base, ¿verdad?, que nos haga identificar, ¿verdad? Así que yo voy a leer la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos los que se están conectando.
déjeme decirle que ya hay un buen grupo y Dios ha sido fiel con nosotros. Si creemos en lo que Dios está haciendo, vamos a creer en lo que Dios va a seguir obrando en cada vida. Así que usted prepare su corazón, prepare su mente, que desde ya vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Amén. Así que lo vamos a hacer en Salmos 46:10 y dice así. Permítanme bajar un poquito de esto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: quédense quietos, reconozcan y entiendan que yo soy el Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Así nos dice el Señor, que por nada nosotros nos inquietemos. A veces nosotros nos inquietamos por las dificultades. A veces nosotros nos inquietamos por las enfermedades. A veces nosotros nos inquietamos por tal vez vemos que viene una barca o un barco, ¿verdad? Nuestra vida, de problemas, de circunstancias, ¿verdad? Y eso no nos hace tal vez estar quietos, ¿verdad? Pero ahora dice aquí, yo les voy a ir leyendo lo que es el libro, porque estamos estudiando el libro, y dice aquí, dice: de las razones principales por las que muchos de nosotros estamos agotados y cansados es que no debemos como estar quietas, como correr a Dios y reconocerlo cuando pasamos tiempo con Él. Aprendemos a escuchar su voz. Cuando lo reconocemos a Él dirige nuestras sendas. Necesitamos aprender a estar quietas. Amén. Ese es el número 1 que vamos a estar estudiando. Yo creo, hermanos, de que a veces nosotros nos inquietamos. Ya hemos hablado, nos inquietamos por el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder hacer, verdad? Pero ahí dice el Señor: no se inquieten, estén quietas. A veces nosotros nos inquietamos porque dice: ¿qué vamos a vestir mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Pero el día de mañana no es de nosotros, el día de mañana es del Señor. Nuestros pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Por lo tanto, debemos de estar nosotros quietos. Quietos es lo que desea el Señor. Que cuando nosotros nos encontremos, tal vez como aquí dice, reconocerlo, cuando pasamos tiempo con Él, aprendemos a escuchar su voz. A veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque estamos inquietados por el día de mañana. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? ¿Qué es lo que me va a preparar el día de mañana? Como dice, hoy tenemos que vivir el día como que fuera el último día de nosotros, no mañana, porque mañana no sabemos qué va a dar el día de sí. Entonces nosotros hacemos planes, decimos: vamos a ir a este lugar, vamos a hacer esto, y tal vez los planes de Dios no son esos para nuestras vidas. Entonces nosotros muchas veces nos equivocamos con lo que pensamos, con lo que decimos, porque a veces decimos nosotros: yo quiero ir a compras, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero se da la casualidad que cuando tú decides hacer algo y no está bien planeado en la hora del Señor, eso no sucede. Porque a veces yo, como le digo, yo he aprendido mucho en este libro, porque este libro me ha enseñado a mí cómo estar quieta, cómo no estar estresada. Eso me está ayudando bastante a mí. Y déjeme decirle de que cuando uno escucha la voz de Dios, tal vez Dios está poniendo en nosotros algo en nuestra mente, pero nosotros no escuchamos. Y les voy a leer aquí, dice Dios habló a muchos discípulos, a muchas personas que andaban con Él. Por ejemplo, a Samuel le habló al Señor y le dijo Samuel, le dijo, otro joven aprendió esos mismos principios, que a veces nosotros no tenemos esos principios de escuchar la voz de Dios. Y dice: cuando Samuel se dirigió al consejo de Elí y otros hablaban y oró, habló el Señor, y su siervo que escucha está abierto a recibir el poderoso mensaje de Dios. Cuando uno está escuchando la voz de Dios,
está atento a lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. A veces nosotros, como le digo, estamos inquietos por el día de lo que vamos a hacer y no estamos aprendiendo o no estamos escuchando la voz de Dios. Por eso Dios dice aquí que Samuel escuchó la voz de Dios y Samuel le dijo: heme aquí que tu siervo escucha tu voz. Entonces nosotros a veces Dios nos está hablando, pero ignoramos los principios de Dios, y esos principios que Dios nos ha dejado son principios de bien, no son principios de mal. Dios quiere que nosotros escuchemos atentamente a la voz de Él, pero nosotros no lo escuchamos porque en verdad sabemos que nuestra mente está bien ocupada. Tal vez vamos a ir aquí estudiando, dice, a veces nosotros, por ejemplo, cuando Adán y Eva estuvieron en el Edén, el Señor les dijo: no comerán de este fruto. Ya el Señor ya les había hablado a ellos que no comieran de ese fruto del árbol porque iba a pasar algo. Entonces Dios les estaba advirtiendo a ellos que de ese fruto no comieran. De todo árbol puedes comer, le dijo el Señor, pero de este árbol no vas a comer. Entonces ellos desobedecieron a Dios, no escucharon la voz de Dios. Muchas personas hoy en día no están escuchando la voz de Dios, por eso pecan contra el Señor. Pero aquí dice que cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva le dijo: no vas a comer de este árbol, y ellos no despreciaron la voz de Dios, porque ellos querían saber, ellos tenían la inquietud de saber qué era lo que había en ese árbol. Muchas veces nosotros nos estamos inquietos por saber cosas tal vez del pecado, tal vez cosas que nos están dañando nuestra mente, nuestro corazón. Entonces el Señor le dijo: de este árbol no comerás. Como muchos de nosotros ya sabemos la historia de Adán y Eva, entonces el Señor le dijo: de este árbol no comerás. Lo primero que hicieron ellos, desobedecerle la voz a Dios. Entonces cuando ellos desobedecieron la voz de Dios, ellos pecaron contra el Señor. Muchas veces nosotros hemos oído la voz del Señor, muchas personas han oído la voz del Señor, pero no la han obedecido. Y ese es el problema muchas veces, que cuando Dios habla a nuestros corazones, Dios habla a nuestras vidas, como le habló a Samuel. Samuel fue elegido por Dios porque Dios vio que él se humillaba a él vio su clamor de Samuel, él vio que era un muchacho conforme, ¿verdad?, al corazón de él también, como lo hizo David, como lo hizo muchos hombres de la Biblia. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que escuchar la voz de Dios trae bendición. Pero cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, estamos desobedeciendo la voz que Dios dice. Tal vez le dice el Señor: mira, esto no lo hagas porque está malo, como le dijo a Adán y a Eva: de este fruto no comerás. Pero ellos querían saciarse de lo que Dios ya les había dicho que no comieran. Entonces ahí vemos la desobediencia que tuvo Adán y Eva, y por eso entró el pecado al hombre y entró el pecado a la mujer. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios habla a sus hijos a tiempo para que no vayan. Cuando tú escuches la voz de Dios, cuando tú has escuchado la voz de Dios y decir: esto no lo puedo hacer porque Dios ya me habló que esto es pecado, entonces no lo podemos hacer porque sabemos que es pecado ante los ojos de Dios. Entonces Eva comió del fruto y ahí se dieron cuenta ellos que ellos estaban desnudos. Entonces ahí se pudieron dar cuenta que ellos no obedecieron la voz de Dios. Cuando la voz de Dios te habla, te susurra al oído, tú tienes que obedecer al Señor. Porque así como dice aquí, que dice el libro que estamos leyendo, dice dice una de las razones principales por la que muchas de nosotros estamos agotadas y estresadas es que no sabemos cómo estar quietas, cómo conocer a Dios y reconocerlo cuando pasamos tiempos con Él. No aprendemos a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, déjeme decirle que uno está inquieto, uno se inquieta no por las cosas que están en el mundo, sino por las cosas
espirituales. Uno está inquieto, dice, ya va a empezar el culto, ya vamos a leer la Biblia, ya vamos a hacer esto. Uno está inquieto, uno está alegre para saber qué es lo que la palabra le trae a uno, ¿verdad? Pero a veces nosotros no escuchamos la voz, y a veces muchas personas han pecado contra Dios porque no han escuchado la voz de Dios. Y aquí Samuel fue un muchacho que obedeció la voz de Dios, como muchos hermanos hoy en día, que está esta pandemia, que está esta crisis, están obedeciendo la voz de Dios. Muchos ya no están porque desobedecieron la voz de Dios. Muchos fueron llamados y pocos han sido escogidos. Entonces Dios está escogiendo a los hijos que verdaderamente están en el redil. A veces muchas personas se han ido porque no han escuchado la voz de Dios, y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Por no escuchar la voz de Dios, Dios los expulsó del huerto del Edén y le dijo que se fueran. Entonces, cuando tú no escuchas la voz de Dios, Dios te dice, fuera de mi redil. Entonces, no queremos que Dios nos saque de su redil, sino que queremos que Dios tenga esa misericordia con nosotros. Que si nosotros escuchamos la voz, tal vez tú no escuchas la voz porque estás bien inquieta con tu problema. Tal vez tú no escuchas la voz porque estás bien inquieta a lo que estás pasando, a lo que estás atravesando. Pero ahí dice el Señor, no se inquieten por nada. Más bien, dice, con oración y ruego, preséntense ante mí. Entonces, cuando nosotros nos sintamos así, que estamos tal vez agobiadas, estamos tristes, estamos cansadas, estamos en un tramo, ¿verdad? Que el problema está encima de nosotros, que todo esto nos está inquietando. Entonces, vayamos al Señor. Digámosle, Señor, quítame todo esto que siento. Entonces el Señor va a obrar a nuestro favor, porque estamos nosotros inquietándonos por buscar la presencia de Dios. Y eso, vamos a hablar aquí, dice, Dios habla a Samuel audientemente, hoy nos habla por el Espíritu. A Samuel le habló en persona, audientemente, en persona. Samuel vio al Señor y él le obedeció a Dios. Pero ahora el Señor nos está hablando por el Espíritu Santo. Él nos está hablando que nosotros debemos de obedecer la voz de Dios, no obedecer la voz del enemigo, porque la voz del enemigo siempre va a llevarnos a un lugar donde nosotros no queremos estar. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, esa es la voz que nosotros debemos de obedecer, no la voz del enemigo, no la voz del mundo, porque la voz del mundo siempre te llama y te dice, ven acá, te tengo esto. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, estamos haciendo como Samuel, que el Señor le dijo personalmente a él, ¿verdad?, que le obedeciera la voz. Entonces aquí el Señor nos está hablando esos mismos principios, pero en otro sistema. Y ahí dice que cuando Samuel dice aquí que tu siervo escucha, entonces él escuchó la voz de Dios, pero aquí nos damos cuenta que hoy en día Él nos habla por medio del Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Dios nos está recordando los principios, Dios nos está recordando el temor a Él, Dios nos está recordando que guardemos los mandamientos, y a veces no lo estamos cumpliendo. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, estamos siendo desobedientes a la voz de Él, porque Dios lo que quiere es que nosotros escuchemos la voz de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, no sé si alguno de ustedes ha leído el libro de Buenos Días, Espíritu Santo, pero ese libro está también muy lindo, porque el Espíritu Santo te recuerda que tienes que orarle al Señor, tienes que llenarte del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decidimos a escuchar la voz de Dios, estamos haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos, porque a veces el Señor nos dice, ya es hora de predicar al Señor, ya es hora de leer la palabra, y a veces no lo estamos poniendo en práctica. Entonces aquí dice que hoy el Señor nos habla por medio de ese Espíritu Santo, a través de las Escrituras, por medio de los consejos de otras personas. A veces el Señor nos habla a través del pastor, a través de los líderes. ¿Qué es la voz de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Pero cuando nosotros escuchamos, hay personas que escuchan
y aquí por aquí les entra y por aquí les sale, porque no quieren escuchar la voz, quieren seguir escuchando la voz del mundo, la voz del enemigo, porque si el enemigo dice haz esto, ellos lo hacen porque están escuchando otras voces que no tienen que escuchar. Entonces cuando escuchamos la voz de Dios, todo es perfecto, todo es bendición, porque estamos obedeciendo a la voz de Dios. Y entonces aquí dice, interiormente aparecer en ese estado de tranquilidad, a estar siempre listas para escuchar la voz del Señor. Tenemos que estar listas para escuchar la voz del Señor, amadas hermanas. Si el Señor te habla por sueños, si el Señor te habla por visiones, si el Señor te habla por sueños, es que el Señor ha tenido contigo un trato muy especial. Pero cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, no sentimos nada de ganas de orar, no sentimos nada de ganas de leer la palabra, porque estamos inquietas a otras cosas. No estamos inquietas por saber qué dice la palabra, qué dice este versículo, qué dice el Apocalipsis, qué dice todos los versículos. No estamos inquietos por saber cosas buenas, sino que estamos inquietos que, ay, ¿a dónde estará mi esposo? ¿A dónde estará mi hermano? ¿A dónde estará mi mamá? Estamos inquietos por todo. Entonces dice el Señor que estemos quietas. Entonces el Señor nos manda que estemos quietas y listas a escuchar la voz de Dios. Amén. Así que vamos por el 2. Dice, durante mucho tiempo sentí que debería encontrar algo para hacer todas las tardes. Tenía que estar involucrada y ser parte de lo que sucediera. Pensaba que no podría soportar perderme algo, porque no quería que nada ocurriera sin que yo supiese. No podía simplemente sentarme y quedarme quieta. Tenía que estar de pie haciendo algo. No era un ser humano, era un hacedor humano. Entonces nosotros no tenemos que estar quietos en el reino de Dios. Nosotros tenemos que estar en pie, predicando la palabra, actuando como el Señor quiere que actúe un hijo de Dios. Nosotros debemos de actuar como Dios espera de nosotros. Si Dios nos ha hecho hijos, nos ha hecho coherederos de su reino, nos ha hecho sacerdotes de su reino, es porque Dios nos ha dado a nosotros ese privilegio. Entonces nosotros no tenemos que estar sentadas esperando que vengan a hablarnos la palabra, sino que nosotros ya sabemos la palabra de Dios. Entonces debemos de estar nosotros trabajando, no sentadas, sino que de pie, trabajando en la obra de Dios. Porque cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, tal vez a ti muchas veces te ha hablado el Señor y te ha dicho, hija, levántate. Tú vas a ser una predicadora, tú vas a ser una ministradora. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso y no ponemos la palabra por práctica, no ponemos la voz de Dios en práctica, estamos desobedeciendo a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si Dios nos tiene aquí en esta tierra, es porque hemos escuchado la voz de Él para hacer grandes cosas aquí en la tierra. Entonces, si Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí nosotros, ¿por qué nosotros inquietarnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos del día de mañana? ¿Por qué preocuparnos de qué vamos a comer, qué vamos a vestir? Si solo Dios sabe el día de mañana qué nos va a dar de sí. No nos toca a nosotros saber los tiempos, sino que Dios sabe y conoce los tiempos de nosotros. Entonces, vamos, ya les dije el 2, vamos a ir por el 2 ahorita. Y aquí lo tengo anotado, permítame un ratito. Entonces, cuando uno, hermanos, hace la voluntad de Dios, estamos obedeciendo a Dios. Pero cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos actuando como hijos caprichosos, hijos desobedientes. Y Dios no quiere hijos desobedientes. Dios no quiere hijos que agarren su camino, su propio camino, que hagan la voluntad de ellos. No. Dios quiere darnos a nosotros, hablarnos a través de su Espíritu Santo. Tal vez usted se ha encontrado con alguien que le habla la palabra. Tal vez usted no es creyente, pero ha encontrado personas que le han hablado. ¿Y usted qué ha hecho? No las escucha por un ratito,
pero no pone en práctica la palabra que tal vez la persona le dijo. Y por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, cuando uno es hacedor de la palabra de Dios, nosotros debemos de estar orando a Dios con el corazón honesto y dejar convertir que el Espíritu Santo nos convierta a nosotros. A veces no estamos convertidos y por medio de la palabra hay muchas personas que se convierten por medio del Espíritu Santo, porque hay personas que a nosotros nos hablan, nos dirigen, nos transmiten esa palabra y nosotros nos quedamos, wow, Señor, tú me has hablado a mi vida, porque a mí muchas veces me ha pasado que a mí me han hablado y yo me he quedado, wow, digo, gracias a Dios porque me has hablado, has tenido misericordia de mí. Y cuando yo escucho la voz de Dios, yo sé que es Él el que me está hablando. No es la persona, sino que la persona es usada por Dios. Entonces nosotros debemos de escuchar la voz de Dios. Si Adán y Eva no escucharon la voz porque fueron desobedientes, pero nosotros estamos vivos, tenemos a un Dios todopoderoso y debemos de creer en la voz de Dios. Debemos de escucharlo a Él. Primeramente escuchar la voz de Dios. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llevarla, dice, a práctica, Santiago 1:22, que no nos conformemos solo con contar la palabra o hablarla, sino que debemos de practicarla en nosotros mismos, porque si nosotros leemos la palabra y no la hacemos hacedora de nosotros, aquí dice, no se contenten, dice, con lo que escuchan. Entonces, si nosotros leemos la palabra, nosotros nos estamos ministrando por la palabra, porque la palabra fue inspirada por Dios. Entonces, la palabra nos inspira a nosotros, la palabra nos redarguye, la palabra nos enseña. A veces hay momentos que la palabra también nos exhorta, nos edifica, nos transforma. Entonces, por la palabra muchos han sido transformados. Por la palabra muchos han sido renovados, porque la palabra tiene poder. La palabra dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Entonces, si la palabra es cortante, también cuando el Señor te hable, te está puliendo, no te enojes, porque el hijo que Dios ama, a ese disciplina. Entonces, si nosotros sabemos que Dios nos ama, sabemos escuchar la palabra de Dios. A veces muchas personas, porque la palabra es dura, la palabra nos exhorta y nos da por donde nos duele, ya no queremos buscar de Dios, ya no queremos escuchar la voz de Dios. Por eso nosotros debemos, aunque el Señor nos esté regañando, aunque el Señor nos esté puliendo, porque cuando el Señor te está regañando, tú sientes en tu corazón esa palabra que penetra en tu corazón y dices, wow, el Señor me está hablando. ¿Quién le diría a esa hermana? ¿Quién le diría a ese hermano que hable así de mí? Pero a veces no son ni el pastor, no es uno el que habla, sino que el Espíritu Santo te está enseñando, te está renovando por dentro. Entonces, cuando te escuchas una palabra y digas, wow, esa palabra me habló, es porque el Señor te está hablando. Es la voz de Dios que te está hablando. Es la voz de Dios, no es la voz mía, es la voz del Espíritu Santo que te está hablando, que dice que aún todavía Él te ama, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores. Él todavía te ama a ti, pero es necesario escuchar la voz de Dios. Y aquí dice, voy a leer un versículo, dice San Juan dice 10:1-7, dice, de cierto os digo que el que no entrara por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entró por la puerta, mis ovejas oyen mi voz. Sabemos que las ovejas somos nosotros, no somos ovejas, ¿verdad? De las que están allá como animales, no somos eso. Somos las ovejas del Señor. El Señor, cuando Él tenía su redil de ovejas, tenía 100 ovejas, pero una se le había descarriado. Entonces esa oveja fue desobediente porque no escuchó la voz de Dios y se fue a caminar, se fue a vagar. Entonces el Señor, con su grande amor, ahí podemos dar cuenta que el Señor tiene amor por todos nosotros, aún siendo pecadores. El Señor fue tras la oveja perdida
hasta encontrarla. Él dejó las que estaban ahí y se fue tras a buscar la perdida. Entonces Dios la encontró, y cuando la encontró, él se regocijó, se puso contenta, porque cuando uno desobedece a Dios, se va a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, cuando nosotros les pongamos a escuchar la voz de Dios, todo es bueno, todo es agradable ante los ojos de Dios. Si usted se ha dado cuenta que cuando usted escucha la voz de Dios y decir, tal vez usted está a punto de hacer algo y dice, no, eso no, porque a Dios no le agrada. Usted recuérdese siempre que cuando Eva estaba en el Edén, Dios le había dicho que no comiera ese árbol. Usted tiene que saber que cuando Dios le dice algo a usted, decir no, un stop, y decir no, de eso no voy a comer, de eso no voy a beber, de eso no voy a hacer, de eso no lo voy a practicar, porque sabemos que es malo. Entonces, cuando uno escucha la voz de Dios, uno se siente feliz. Uno se siente feliz de saber que nosotros hemos escuchado la voz de Dios, y saber que estamos tranquilas, que no tenemos por qué temer, por qué angustiarnos, si Dios tiene todo bajo control. Amén. Así que Dios ha sido bueno. Dice, ¿acaso Dios es el que se acercará a vosotros? Dice, acercados a Dios y teniendo una interacción real con Él, podemos mantenernos firmes. Podemos mantenernos en una relación normal con Dios y obtener la obra del Espíritu Santo. Si nosotros nos mantenemos realmente con Dios, Él nos da a ceder al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, tal vez usted ha escuchado la voz y le dice, el Señor le dice, hija, tú vas a hablar de mi palabra. Hija, tú vas a ir a orar por los enfermos. Hija, tú vas a orar por tu familia, tú vas a orar por tus hijos. Y tal vez tú no has puesto manos sobre tus hijos, tal vez tú no has puesto manos sobre tu familia, porque no has escuchado la voz. Cuando uno escucha la voz de Dios, amados hermanos, uno hace lo que el Espíritu Santo le dice, porque uno sabe discernir lo que el Espíritu Santo le dice a uno. Si uno, a veces a mí me ha dicho el Señor, ora por esta persona, y yo tengo que ir, porque si no lo hago, estoy desobedeciendo la voz de Dios. Entonces me dice el Señor, ora por esta persona, ora por aquella persona, ora por esto, intercede por esto, clama por esto. Yo tengo que hacerlo, porque no es para mí misma, sino que para hacer bien a los demás, y para que otros puedan conocer y saber que hay un Dios todopoderoso. Así que escuchar la voz de Dios, hermanos, es tan lindo, porque Dios te habla. Cuando tú sientes que Dios te habla, tú te sientes feliz, tú te sientes que está aliviado todo, que no hay ningún problema en tu vida, que no estás ni cansado, que no estás ni triste, no estás temeroso, no estás inquieta, porque tienes la unción del Espíritu Santo. Y cuando eso está en nosotros, déjenme decirle que Dios actúa en un favor a nosotros. Así que Dios ha sido bueno. Déjeme tomar agua, hermano, porque es un iced tea. Entonces, cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Dios, yo, por ejemplo, cuando mi esposo está hablando, no sé si a usted le ha pasado, uno tiene que escuchar para ver qué es lo que dice, para ver lo que está hablando. Pero si uno no escucha, uno es desobediente, no es sabia, porque cuando uno escucha la voz de Dios, uno es sabio y dice, wow, yo tengo que escuchar, yo tengo que actuar, yo tengo que meditar, yo tengo que hacer esto porque Dios me lo está diciendo. Entonces, cuando usted le habla a su esposa y le dice, o tal vez su esposo llega cansado y le quiere hablar y usted está enojada, ahí usted está desobedeciendo. No es una mujer sabia, porque cuando una mujer es sabia, pone atención. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es el amor del Señor, hermanos, cuál es el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te enseña a decir algo o hacer algo, hazlo, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. No desperdicies la voz de Dios, no desperdicies el llamamiento de Dios, porque el llamamiento que Dios te ha dado es irrevocable. El llamamiento que Dios te ha dado a ti es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para atenderlo, para actuar al favor de Dios. Así que Dios ha sido bueno, y vamos con el 3. Ya casi vamos a terminando. Este es un libro pequeño, pero tiene un contenido muy hermoso. A mí me ha gustado demasiado, porque me ha enseñado
qué es todo esto. Así que vamos con el 3 y dice, necesitamos ser cuidadosas en someter nuestras ideas y planes a Dios para luego desalentar y esperar. Asegúrate de que haya un sentido de paz, de campaña, tus planes e ideas. Pregúntale al Señor cuál es su voluntad para tu vida. Luego permanece en una inquietud y conoce que Él es Dios. Cuando tú le preguntas al Señor cuál es tus planes para ti, cuando tú le dices al Señor, Dios te habla de muchas maneras. Dios te ha hablado a ti de muchas maneras. Déjeme decirle que usted no sé en qué país me ve, en qué ciudad me ve, pero Dios le ha hablado alguna vez a usted. Dios le ha hablado, le ha dicho, mira, cuando tú te entregaste a mí, tú viniste a mi redil y dijiste, yo voy a hacer esto. ¿Escuchaste la voz de Dios cuando llegaste al Señor por primera vez? ¿Sí o no? Entonces, si escuchamos la voz cuando el Señor nos habló por primera vez, nos perdonó, tú te entregaste al Señor y dijiste, Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores. Ahí nos estábamos escuchando la voz, estábamos conscientes que Dios nos estaba perdonando, ¿sí o no? ¿Verdad que sí es cierto? Entonces, nosotros debemos de saber que Dios todavía nos ama, aún en la tristeza, aún en el problema. Dios todavía te ama, mujer. Dios todavía está ahí atento. Dice, ¿qué es lo que necesita mi hija? ¿Qué es lo que necesita mi hijo? Ahí estoy yo atento, dice el Señor, para escucharte, para escuchar tus ruegos, para escuchar tus necesidades, porque Dios siempre está atento al oído de nosotros, para que nosotros le pidamos. Él está ahí atento a escuchar lo que tú estás pidiéndole a Él. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hincado al Señor y decirle, Señor, yo quiero esto. Señor, escúchame mi voz, escúchame mi ruego. Pero Dios escucha, aún siendo tú mala gente, aún siendo tú pecador o pecadora. Dios sabe tu necesidad y Él te lo da. ¿Por qué? Porque una vez tú le prometiste al Señor, le dijiste, Señor, si tú me perdonas, yo voy a hacer cosas para tu reino. Tú hiciste un pacto con el Señor. Tú lo hiciste, le dijiste, Señor, yo voy a hacer para ti cosas grandes. Usa mi vida. A veces le decimos al Señor, úsame. Pero no lo estamos poniendo por práctica, no lo estamos poniendo solo porque hemos visto a otras personas que Dios está usando a otras personas y queremos que Dios nos use, pero no es de corazón, simplemente es para que nos vean. Entonces, cuando Dios pone ese sentir en tu vida, tómalo, agárralo, dile, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Dónde tú me vas a enviar? No lo sé, pero solamente Dios sabe lo que va a hacer contigo. Solamente Dios sabe qué propósito tiene contigo, mujer. Y Dios sabe de qué es lo que tú necesitas. Si tú quieres hacer tu negocio, si tú quieres predicar la palabra de Dios, es tan importante que tú hagas el negocio del Señor. Es tan importante, no tanto como ventas y todo eso. Yo sé que todo eso es importante para la vida material, pero que trabajemos para la vida espiritual. Eso es el llamado irrevocable que el Señor te quiere dar esta tarde. No importando tal vez lo que estás haciendo, pero que tú te pongas a hacer algo para el Señor, para tu vida espiritual, para que tu vida vaya creciendo espiritualmente. Yo sé que todo se necesita en la vida, pero lo más principal que se necesita, amados hermanos, es la presencia de Dios, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Eso es lo más principal que una mujer, un hombre pueda tener en su vida. Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú te escuchas la voz del Señor, del Espíritu Santo, déjame decirte que tú no vas a carecer. Tú vas a ser bendecido, bendecido y bendecido, 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 porque el Señor así quiere. Todos tenemos necesidad. Yo entiendo que todos tenemos necesidad, pero debemos de tomar un tiempo para el Señor. Debemos de decirle, Señor, aquí estoy yo, Señor, usa mi vida. Yo puse una alabanza en el principio, no sé si ustedes la escucharon, pero esta alabanza a mí me impacta. ¿Y sabe por qué? Porque son los hijos de Elí.
A veces desprecian la causa de Dios. A veces desprecian lo que Dios les ha dado. El llamado lo han despreciado. Han despreciado la voz de Dios. Y esta alabanza a mí fue impactada por mi vida esta tarde. Porque yo pude sentir la presencia de Dios y me decía el Señor, es que tu llamado es irrevocable. Tu llamado es irrevocable. Yo te he dado un llamado a ti. A todos les ha dado un llamado. Pero muchos han despreciado la voz de Dios. Muchos han despreciado la causa de Dios solamente porque están en el mundo. No quieren conocer más de Dios. No quieren conocer qué es el Espíritu Santo. No quieren hablar en nuevas lenguas. No quieren darle la vida al Señor. Si es lo más precioso, es lo más bello que un ser humano puede tener dentro de uno. El Espíritu Santo está ahí motivándote. El Espíritu Santo te está enseñando. El Espíritu Santo está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido, dice el Señor, para dar buenas dávidas, para dar buenas obras. El Señor está dentro de nosotros, amados hermanos. Si usted puede escuchar esta alabanza, es impresionante. No sé, pero la verdad, Dios ha sido bueno con nosotros. Nunca dejes de escuchar la voz de Dios. Nunca desprecies el llamado de Dios. Nunca desprecies lo que Dios te ha dado, porque Dios a ti te ha dado dones, te ha llenado de su gracia, y ese es un motivo para poder glorificar el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios nos ha traído a este reino, es para que nosotros pongamos la palabra por obra, para que nosotros nos sintamos llenos del poder de Dios. Déjeme decirle que cuando uno está en la presencia de Dios, uno se llena de la presencia de Dios. Uno no le importa que esté en el público, uno no le importa que esté quien esté. Uno sabe que está siendo lleno del Espíritu Santo. Y es como Dios actúa a nuestro favor. Dios siempre habla a nuestras vidas. Todos cuando nosotros queremos escuchar algo del presidente. Yo me he dado cuenta que cuando nosotros queremos escuchar una noticia del presidente, todos, ay, ven, va a hablar el presidente. Todos queremos escuchar la voz del presidente. Todos queremos escuchar la voz de algo que nos interesa, ¿verdad? Que es cierto. Entonces, cuando Dios nos habla, no queremos escuchar la voz. Cuando está el culto, está la casa de culto, no quieren estar en el culto. Todos se van a vagar. Pero cuando es algo importante, que van a dar dinero, que el gobierno va a dar dinero, que va a dar todo eso, ahí todos corren a oír lo que el presidente va a decir. Pero no corren para oír la palabra de Dios. Y todo eso, el Señor está observando todo eso. Pero cuando vienen con momentos difíciles, ahí sí escuchamos la voz de Dios. Yo me he dado cuenta que cuando muchos miran que está pasando cosas, ahí dicen, sí, señores, te he escuchado. Pero no lo ponemos por obra. Pongamos la palabra de Dios por obra y vamos a ver cómo Dios va a obrar a nuestro favor. Vamos a ver cosas grandes vienen para nuestra vida. Pero es necesario que escuchemos la voz primero de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios, déjame decirte que estamos bendecidos, porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, no es tan fácil que nosotros caigamos con la trampa del enemigo. No es tan fácil que nosotros nos sintamos mal por un problema o por algo que ha pasado. No, cuando estamos en la presencia de Dios, sentimos paz, sentimos tranquilidad. Por eso dice el Señor, no se inquieten por nada. Entonces nosotros no nos vamos a inquietar porque tenemos la paz de Dios. Aunque venga ese barco de problemas, aunque venga toda esa tormenta de crisis, de problemas, de dificultades, nosotros sabemos que Dios va a tener la paz a nuestro favor. Así que, amados hermanos, Dios ha sido bueno. Yo no sé, este libro, miren, una hermana lo puso ahí, yo no lo había puesto y lo puso, me dijo, este libro es el que está leyendo. Y yo le puse amén, porque ese es el libro que estamos leyendo. Dios nos está edificando, a mí me está transformando. Yo no sé a usted, pero a mí me está transformando, me está edificando. Cada vez que cada capítulo que yo leo,
wow, yo antes que se lo lea a usted, yo lo practico y yo digo, wow, cómo el Señor va a hablar a las personas, cómo me está hablando a mí, cómo me está ministrando el Señor a mí. El Señor me ministra a mí, el Señor me ministra a través de esta palabra, porque el Señor es bueno con nosotros. Por eso debe escuchar la voz de Dios, porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿cómo podemos escuchar cualquier voz, verdad? Del presidente, de los políticos, de noticias que nos interesan, de todo escuchamos la voz. ¿Y por qué no escuchar la voz del Señor? Que eso es lo más importante en nuestra vida. Así que yo le dejo eso sentido en su corazón. Y ya para ir terminando, dice: Dios da lo mejor y lo más elevado a aquellos cuya confianza está en Él. Está inquieta y dejado mostrarse fuerte ante la vida. Que las cosas no nos vengan a debilitar a nosotros, sino que nosotros demostrémosles a las dificultades, a los problemas, que somos más fuertes, que en Cristo somos más fuertes, que en Cristo hemos vencido, que en Cristo hemos sido victoriosos, que en Cristo tenemos nosotros la garantía de estar contentos porque Cristo ha peleado por nosotros. Ahora dice el Señor: no se inquieten, yo he peleado por ustedes. Tranquilos, tranquilos, porque todo esto va a pasar, todo esto va a acontecer. Pero ustedes estén quietos, no se inquieten por nada. Así dice el Señor. Así que nosotros seamos fuertes en los problemas. Si usted tiene problemas, alabe al Señor, porque ahí en medio del problema Dios se quiere glorificar. En medio del problema Dios se quiere glorificar. Entonces es así como nosotros vamos a estar quietos en el Señor. Quietos en si usted tiene dificultades ahorita, usted está pasando un momento tal vez preocupante, tal vez le han dicho los médicos algo, tal vez le han dicho a usted y usted está preocupada, está inquieta para saber esos exámenes. Déjenme decirle que Dios ha tenido el control de su vida, Dios ha tenido el control de su problema. Así que nosotros solamente escuchemos la voz de Dios, que Dios va a hacer la obra en cada vida. Así que hermanos, Dios me los bendiga. No sé si hay alguien ahí que quiera una petición. Hoy podemos dar las peticiones al Señor. Si usted tiene una petición ahí, hermano, póngala ahí. Mire, todos los que estamos haciendo acá, todas las peticiones que han sido llegadas acá, Dios ha respondido. Hay milagros. Si yo les contara, hay milagros que Dios está haciendo. Dios está levantando a paralíticos, amados hermanos. Dios está levantando a enfermos de las camas. Dios está levantando a gente enferma, que Dios ha tenido misericordia para que ellos proclamen que hay un Dios que hace milagros todavía. Tal vez tú te has dicho: no, yo no recibo mi milagro, porque aún no has escuchado la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú te vas a dar cuenta de tu milagro que viene en camino, amado hermano, amada hermana, amiga, que tú me ves ahí, que vas a ver este video. Dios se va a encargar de tu problema. No te inquietes por la enfermedad, no te inquietes por tu problema, dice el Señor. No te inquietes por las vanidades de esta vida, no te inquietes por nada, dice el Señor. Sean más bien conocidas tus oraciones delante de mí, dice el Señor. Así te dice el Señor, que no te inquietes por nada, solamente mantente quieta en el Señor. El Señor va a responder tu oración, el Señor va a responder tu petición, porque es ahí donde el Señor se quiere glorificar en ti. Aún en la enfermedad, ahí se quiere glorificar Dios, porque tal vez tú no le has escuchado la voz, y por medio de esa enfermedad tú vas a escuchar al Señor. Por medio de esa dificultad tú vas a escuchar la voz de Dios. Por eso muchas veces el Señor nos hace pasar dificultades, atravesar cosas para acercarnos a Él y escucharle a Él, porque muchas veces como hizo Adán y Eva, desobedecieron a Dios, desobedecieron la voz de Él. Por eso hay pecado en el mundo, por eso llegó el pecado a nosotros, por lo mismo, porque desobedecieron la voz de Dios. Ahora Dios te dice: escucha mi voz atentamente, atentamente escucha mi voz, dice el Señor. Dios está contigo. Dios ha estado contigo todo el tiempo. Tal vez tú lo has abandonado, tú lo has despreciado,
Tú has tirado a la basura el llamado que Dios te ha dado. Pero en esta tarde Dios te quiere sanar. Dios te quiere sanar tu corazón. Tal vez tú has pensado mal del Señor. Hay personas ahí que han pensado mal del Señor. Han blasfemado contra la palabra del Señor. Pero ahora dice el Señor, hay perdón para tu vida. Hay perdón para ti, mujer. Hay perdón para ti, hombre. Yo te he hecho el llamado, dice el Señor. No te lo ha hecho el hombre. Yo te he hecho el llamado para que tú disciernas mi palabra, dice el Señor. Hay personas ahí que se han blasfemado, que se han burlado de la palabra de Dios. Pero ahora dice el Señor, yo estoy con ustedes. No temáis, estén quietos, dice el Señor. Yo quiero orar. No sé si alguien quiere petición, que está ahí mirando el video, el en vivo. No sé si alguien quiere petición. Yo quiero orar por las peticiones. Si usted tiene peticiones y tal vez no las quiere dar en este momento, escríbame. Váyase a mi página. Ahí mándeme un mensaje por WhatsApp. Ahí estamos. Ahí están mis páginas. Ahí usted puede irse a YouTube, puede irse a Instagram. Ya coloqué mi link también en Instagram. Si ustedes están en Instagram y no saben cómo conectarse conmigo por medio de Instagram, solo presiónenle el link y lo va a mandar directamente a mi página. Ustedes pueden mandarme mensajes. Dios ha sido bueno. Dios ha tenido aún misericordia contigo, amigo. Dios te ama. No desprecies el llamado de Dios. No desprecies, porque cuando Dios te habla, cuando Dios te enseña que tienes que buscar, lo tienes que buscar, búscale mientras pueda ser el hallado, búscale, porque Dios está a tu favor. Yo no sé si tú has pensado darle la vida al Señor. Yo no sé si hay personas ahí que quieren darle la vida al Señor. Yo no sé si hay personas ahí que su llamado han entendido, han escuchado el llamado que Dios les ha dado. Tú tienes un liderazgo, tú tienes un pastorado, tú tienes tantas cosas que Dios te ha dado, pero por falta de la voz de Dios, todo se ha ido, todo se ha derrumbado, porque no has escuchado la voz de Dios. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios está a tu favor, amado hermano. Yo les iba a leer un versículo, pero no lo encontré, se me perdió. Pero Dios ha sido bueno, hermanos. Dios, Él está a la puerta, Él llama y toca, dice Apocalipsis. Si alguno escucha mi voz, dice el Señor, yo entraré a ti y cenaré contigo y perdonaré tus faltas, dice el Señor en Apocalipsis. Así que, hermano, Él está tocando tu puerta. Si alguno, dice el Señor, escucha mi voz, yo estaré contigo. Andaré contigo, cenaré contigo, entraré a tu casa, dice el Señor, y ahí estaré, dice el Señor. Apocalipsis lo dice. Si usted va a Apocalipsis y lo busca, ahí está ese versículo bíblico. Ya solo me acordé del versículo, pero no me acordé del versículo bíblico. Así que si usted quiere buscarlo, búsquelo. Pero dice, si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón. Porque yo entraré a ti, entraré contigo, cenaré contigo, andaré contigo. Dios va a estar contigo cuando tú decidas darle la vida al Señor. Escucha la voz de Dios y Dios obedece a la voz de Dios y Dios va a estar contigo. No sé si hay alguien ahí que quieres pedir petición. Si no hay nadie, pues vamos a orar, hermanos. Ponga su mente, su corazón en la voz de Dios. Dios quiere hablarte, Dios quiere conocerte, Dios quiere darte el perdón a ti, amigo. Tú quieres que Dios te perdone, dile al Señor que te perdone, Él te puede perdonar. Así que vamos a orarle al Señor, vamos a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, amado Dios, aquí estamos una vez más, Señor, pidiéndote, Señor, en esta hora, Padre, por cada petición, Señor Jesús. Tú las conoces, Espíritu Santo.
Tú conoces, Señor, estas peticiones, Padre. Tú sabes, Señor, de que tu pueblo está necesitado, Padre. Aquí hay peticiones de sanidad, Señor. Aquí hay peticiones de salvación, Padre. Aquí hay peticiones de agradecimiento, Señor. Ahora, Señor, haz la obra, Padre, en cada vida, Señor, que ha puesto su petición, Señor Jesús. Mira a cada hermana que ha llamado, Padre, por oración, Señor. Oh Espíritu Santo, ahora, Señor, haz la obra, Padre. Haz tu obra completa en cada familia, Señor. Haz la obra, Señor, perfecta en cada familia, Padre, en cada hogar, Señor. En cada joven, Padre, en cada niño, Señor, perfecciónanos, Señor amado. Oh Espíritu Santo, ahora, Señor Jesús, ahora, Padre, te pedimos, Señor Jesús amado, que aquí hay personas, Señor, que yo no conozco, Padre. Aquí hay personas de diferentes países, Señor, que yo no conozco, Padre. Pero tú sí los conoces por nombre, Señor. Tú sí sabes quiénes son, Padre. Ahora, Señor, yo vengo clamándote, Señor, por la vida de ellos, Padre. Trae salvación, Señor Jesús. Trae salvación, Padre. Espíritu Santo, tú conoces, Señor, las vidas que están ahí, Señor, y las que van a ver este en vivo, Padre. Ahora, Señor Jesús, trae fortaleza, Padre. Trae, Señor, sanidad, Padre eterno. Hay personas que están enfermas, Señor. Trae sanidad, Espíritu Santo, ahora, Padre. Trae, Señor amado, sanidad. Y Rabasaya Kaya. Oye, Rabasaya Saya. Trae sanidad, Padre. Por tus llagas, Señor, hemos sido sanos, Señor. Oh Espíritu Santo, tú eres un Dios por excelencia. Tú eres un doctor por excelencia, Padre. Oh, venimos, Señor, pidiéndote por sanidad, Señor. Ahí donde está usted, hermana, no sé en qué país usted me ve, pero ahí donde usted está, ponga la mano donde usted se encuentra enferma. Ponga la mano donde usted está atravesando ese dolor. Dios va a ir ahorita a tocar su dolor. Dios va a llegar en ese momento a tocar, a sanarla en ese momento. Oh Señor, llega, Padre. Llega hasta esa cama, Padre. Llega, Señor, hasta ese hospital, Espíritu Santo. Llega, Señor, hasta esa casa donde se encuentran, Padre, a cada enfermo, Señor. Ahora, Padre, ahora, Señor, trae sanidad a todo cuerpo enfermo, Padre. Todo dolor de riñones, Señor. Todo dolor de estómago, Padre. Hay una mujer ahí con dolor de riñones. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ahora se sana, dice el Señor. Se sana en el nombre de Jesús. Ahora, ahora. Tómate de la mano del Señor. Tómate de la mano del Señor, amada hermana. Tú que le has dicho al Señor que has blasfemado contra Él, ahora recibe el perdón del Señor. Tú que te has burlado de la santa palabra, ahora dice el Señor, yo te perdono. Ahora recibe el perdón, mujer. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Oh Padre, gracias por este momento tan maravilloso, Señor. Permítanos escuchar la voz, Padre, así como lo hizo Samuel, Padre. Fue un hombre obediente que escuchó tu voz, Padre. Oh, Hirobasaya Kaya. Oh, Hirobasaya Kaya. Oh, Santo Cordero de Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora,
Ahora, Padre, pedimos por la vida de nuestro hermano pastor, Señor, y su familia, Padre, y todos los pastores de cada iglesia, Padre eterno. Los ponemos en tus manos, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, por la vida de nuestro presidente, Señor Jesús. Trae, Señor amado, sabiduría, Padre. Oh, Espíritu Santo, también sana nuestra tierra, Padre. Oh, glorifícate, Señor, en esta tierra donde estamos pisando nuestros pies, Señor. Ahora, Señor, cúbrenos, Padre, con tu manto, Señor. Oh, Espíritu Santo, muchos desprecian tu causa, Señor. Muchos desprecian tu causa, Padre. Oh, santo, santo, 3 veces santo. Gracias, Padre. También te pedimos, Señor, por cada familia, Señor, que está atravesando dificultades, Padre, crisis, Señor, en este momento. Llega, Señor Jesús. Manda bendición, Padre, a cada hogar, Señor. Oh, quiero Masaya. Oh, quiero Masaya. Gracias, Señor. Toda necesidad, Padre, rompe, Señor Jesús. Rompe, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, en el país que sea, Padre. Gracias, Padre, por dejar entrar en cada vida, Padre, en cada corazón, esta transmisión, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, Padre. Te los pedimos, Señor. Llévate la gloria, llévate la honra, Padre eterno. Ahora también te pedimos, Señor, que los médicos, Señor, puedan encontrar una vacuna para esta enfermedad, Señor, y que muy pronto tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Llévate la gloria y la honra, Señor. Oh, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por las vidas que van a ver este video, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor Jesús. Llega, Padre. Llega, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. No sé usted, pero yo he sido bendecida, he sido transformada, he sido cambiada, he sido llena de la presencia de Dios. Pero hermano, hermana, motivémonos a escuchar la voz de Dios. Motívese usted, sea un hombre inteligente, una mujer sabia, y decir: yo voy a escuchar la palabra de Dios, porque cuando yo escucho la palabra de Dios, todo me sale bien. Todo lo que yo hago me sale bien. Pero cuando no escuchamos la palabra de Dios, todo es un caos. Todo lo que hacemos no lo estamos haciendo para honrar a Dios. Así que yo les dejo esto en su corazón. Y mañana continuamos con el libro. Seguimos leyendo este libro. Y mañana sigue otro tema. Y no se los voy a decir porque mañana vamos a decirlo, no ahorita. Amén. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Aquí voy a saludar a otras personas que están aquí. Dice José Ever Quintanilla, tenía rato de no verla. Hermana, bendiciones. Mérida también está. Dios le bendiga, hermana, bendiciones. Decirle que he estado hablando con bastantes hermanas de otros países. Dios ha sido bueno, nos estamos conociendo, estamos haciendo amistad, aunque no nos conozcamos, pero sabemos que somos hijas de Dios y todos somos un equipo, todos formamos parte del reino de Dios. Así que también dice nuestra hermana Yesenia Ayala, bendiciones, hermana. Alonso Esperanza, él siempre se conecta, bendiciones, no sé de qué país nos ve, pero reciba bendiciones. Esther Tejada, bendiciones, hermana. Ahí donde se encuentra, es la esposa de nuestro hermano pastor Eric Tejada. Ustedes han escuchado las predicaciones de mi hermano. Amén. Nuestra hermana Gabriela Pineda, también bendiciones, amada hermana. Roxana Lobos, nuestra hermana Roxana Lobos también, bendiciones, hermana. Amén, hermana, Dios me la bendiga. Dice amén, hermana, bendiciones.
nuestro hermano Juan María también, bendiciones. Nuestra hermana Berta, mi mami está ahí también conectada. Nuestra hermana Rosemary, bendiciones hermana Rosemary. Ya tenía la telenovela también. Carlos Guardado también está ahí, bendiciones. A nuestro hermano Carlos Guardado. Edith también, bendiciones. Evelyn Vázquez, nuestra hermana Evelyn Vázquez, bendiciones hermana. Y López Jessica también. Lue, bendiciones amada hermana, primera vez que la veo. Pero déjeme decirle que este amor está en cada uno de nosotros. Así como el amor está en nosotros, también nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Así que, amadas hermanas, siempre que escuchemos la voz de Dios, que Dios se agrade de todo lo que hagamos para el Señor. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a obtener grandes cosas. Así que, hermana, no desperdiciemos la voz de Dios, porque cuando desperdiciamos la voz de Dios, cometemos errores, cometemos pecado, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros escuchemos la voz de Dios, pero para que nos edifiquemos, para que nos transformemos, para que nos purifiquemos, para que nos limpiemos. Así que, amada hermana, si usted ha escuchado la voz de Dios, le animo a que no desperdicie la voz de Dios. En la mañana, que cuando el Espíritu Santo la esté despertando, moviendo para que ore, levántese a orar, porque ese es el Espíritu Santo que la está inquietando, que está hablando con usted, y usted tal vez no quiere oír la voz de Dios. Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga a todos. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Dios me los bendiga, y mañana a las 2 de la tarde usted tiene una cita con el Señor, no conmigo, con el Señor. Así que les amo, hermanos. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, bendiciones. Hasta mañana. Bye.